De clase en clase, porque hemos cerrado la puerta de la economía, abrimos ya la de la consulta psicológica de Onda Cero gracias a nuestros amigos de Sicara. Es el Psicología a Voces, en el que hoy tenemos a Yaiza Senar. Muy buenas. Buenos días, Cristina, y buenos días a las personas que nos estén escuchando. Que viene a hablarnos de los pensamientos y fíjense que esto es un tema además bien amplio, porque el acto en sí de pensar es un acto que realizamos muchas veces de manera inconsciente, por no decir el 100%. Incluso cuando nos queremos ir a dormir, Yaiza, pensamos, no pienses, nuestra cabeza duérmete, no deja de pensar, imposible. Pero hay muchos tipos de pensamientos y vamos a intentar trabajarlos también gracias a este espacio que nos traes en el día de hoy, hablando sobre todo de los pensamientos desagradables, que es algo que sentimos pues todo el mundo en algún momento. Al final son los que más mal nos dan, ¿no? Los que menos nos gusta pensar. En general, todas las personas tienen pensamientos desagradables a lo largo del día. Al final se nos pasan muchísimas cosas por la cabeza. ¿Y cómo hacemos para poder intentar trabajar? Porque si a todas las personas nos vienen pensamientos a la cabeza, ¿cómo lo podemos hacer para disminuirlo? Bueno, disminuir, se trata un poco más, ¿no?, de bajar el volumen de aquellos que nos generan más malestar. Entonces, hemos preparado aquí unas cosillas que escribimos también en un artículo que podemos hacer cuando tenemos estos pensamientos desagradables. Una puede ser hacer una pausa, ¿no?, parar y observar lo que nos estamos diciendo, porque tenemos mucha facilidad para entrar en bucles. Escribir aquellos que se nos pasa por la cabeza, separarlos un poco de nosotros mismos. Al final, los pensamientos que tenemos no dicen quiénes somos, no nos representan. Entonces, aquello que pensamos no es una verdad absoluta, ni significa que algo vaya a cumplirse. Eso es, todos esos pensamientos que podemos evitar. Y me gustaría preguntarte por un concepto que con respecto a esto me viene a la cabeza y no tengo muy claro qué es lo que es. Y es lo de las distorsiones cognitivas. ¿A qué os referís exactamente los psicólogos cuando habláis de esto? Esto es un temazo, Cristina? Muy buen tema. Está muy relacionado con esto. Los seres humanos no percibimos la realidad tal y como es de forma objetiva, sino que la observamos a través de un filtro que está cargado de subjetividad y matices, y depende de cada una de las personas que hay en el mundo. En el mundo de las interpretaciones siempre añadimos información y opiniones de nuestra cosecha a lo que sucede. Y se trata de un continuo en cuyo extremo y de la mano siempre de la subjetividad se encuentran esto que comentas, que son las distorsiones cognitivas, que son errores en el procesamiento de la información que muchas veces nos llevan a conclusiones irracionales. Voy a poner un ejemplo que creo que es más visual, si no es todo muy técnico. Imaginad que vais por la calle y a lo lejos veis a Carmen, que es una antigua conocida, y no os saluda. Tú puedes interpretar que no te ha visto o que iba distraída, pero también puedes interpretar que te ha reconocido y no ha querido saludarte de forma intencional. Claro, la interpretación que hacemos de la situación puede coincidir con la realidad o no hacerlo, y va a influir en nuestras emociones y nuestro comportamiento. La manera que tenemos de actuar ante cualquier situación se deriva de cómo interpretamos lo que vemos. Entonces, si en este caso interpretamos que Carmen no nos ha querido saludar, podemos sentirnos dolidos e ignorados, y quizás en un futuro, si nos la volvemos a cruzar, pues igual optamos por no saludarla. Ya, eso es cierto, eso ocurre así. ¿Y por qué? Fíjate, escuchándote, hay personas que siempre llegarían a la conclusión del no me ha querido saludar, seguro lo ha hecho aposta, y otros que pensarían directamente y sin más, yo creo que iría distraída o no lleva las gafas puestas o cualquier cosa así. Porque es verdad que dependiendo del tipo de persona, siempre uno tira a la negativa, a la del enfado, y otro a la positiva. Totalmente. Al final, la forma en la que interpretamos la realidad depende de las experiencias que hemos vivido y de cómo somos, de quiénes somos y de cómo nos al final comportamos delante del mundo. Y eso va a influir en cómo la interpretamos, cualquier situación. Está claro. Escribir era uno de los consejos que nos daba, además del resto, para eliminar esos pensamientos desagradables cuando aparecen. ¿Se pueden llegar a eliminar por completo? Nah, eso es una utopía. Al final no se trata de eliminar ciertos pensamientos que tengamos, sino de entender qué nos quieren decir y bajar el volumen, como hemos dicho, ¿no?, de aquellos que nos hacen daño. Cuando aceptamos estos pensamientos y analizamos qué hay detrás de ellos, es más fácil entender qué quieren decirnos y por qué vienen. El problema no es el pensamiento, sino la manera en la que nos relacionamos con él. Entonces podemos prestar atención a los pensamientos que tenemos, escuchar un poco lo que nos decimos, ¿no?, esa voz interior, nuestro Pepito Grillo, y atender a cómo esto nos afecta a nosotras mismas y a nuestro día a día.
Me gustaría que me explicaras una frase muy chula de los artículos que habitualmente en Sicara publican, también en Diario de Teruel, en su propia web, los comparten, y es que decías, yo no soy mis pensamientos. Reflexióname sobre esto, ¿por qué yo no soy mis pensamientos? Pues es lo que he dicho, ¿no? Si yo no soy la persona que tiene estos pensamientos, por cosas que nos vengan a la cabeza vamos a tener muchísimas, pero somos también otras muchas cosas y no lo que pensamos. Es importante que aprendamos, ¿no?, a separarlos, no a verlos con perspectiva. Yo no tengo por qué ser ni representarme por aquello que me viene a la cabeza, sino lo importante es cómo actuamos cuando esos pensamientos nos vengan y aprender a regular pues cómo yo reacciono cuando los tenga. El intentar trabajar con ellos y en la medida de lo posible disminuirlos, porque lo de eliminarlos, claro. Hemos visto que no. Ser conscientes de que es una interpretación, no un hecho, y entonces ya ver ahí qué hay detrás. Y es que, claro, los pensamientos es algo que ya me voy al principio otra vez. Cuando te vas a dormir y piensas, no pienses. No pienses y estás pensando, no pienses. Imposible. Pero sí que se puede trabajar con ellos. Y además a eso nos ayudan nuestros amigos de Sicara, a este y a cualquier problema que podamos tener en general. Pero bueno, en este caso nos hemos centrado en los pensamientos con Yaiza Senar, que ¿a quién me manda para dentro de 15 días? Te mando a Alba Nicolás, que va a hablar sobre la educación sexual en las aulas. La educación sexual en las aulas en 15 días aquí en Más de Uno Teruel. Yaiza, muchas gracias por tus consejos y por tu visita. Que vaya muy bien. Hasta luego. Y todos aquellos que tengan dudas, que necesiten apoyo, lo que sea, Sicara está siempre encantados de poder ayudarles. Es nuestra cabecera en el mundo de la psicología, en el Psicología Voces, los martes.